La verdad que dentro de las cosas o las áreas que yo desarrollo, la verdad que son bastante amplias. Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunas tesis que están desarrolladas en el área de mantenimiento, por ejemplo, para la aviación. En ese sentido, nosotros logramos conseguir un protocolo que fue firmado por la TAM y obviamente se incluyó dentro del mantenimiento. Y básicamente lo que busca es mantener el avión estable durante el proceso de mantenimiento, justamente considerando todos los parámetros de carga y la distribución geométrica, obviamente buscando el centro de masa del avión y poder mantenerlo estable durante distintos procesos, o sea, durante el proceso de mantenimiento. Una de las cosas, y aprovechando un poquito las cosas que decía el profesor Guzmán, por ejemplo, también, también tengo una tesis generada, pero en este caso fue para ensayar distintos tipos de ensamble de estructuras de madera, en ese sentido con una vista un poco distinta, sino que nosotros aquí probamos los esfuerzos que son capaces de soportar este tipo de ensamble. Probamos dos dentro de toda una categoría de ensamble tipo japonés. Y la gracia que nosotros buscamos aquí era el dispositivo de construcción y la forma de construcción del ensamble, ¿ok? Entonces no analizamos la microestructura como dijo el profesor Guzmán, pero sí lo vimos desde el punto de mecánico de cómo trabajamos la madera para lograr el ensamble y después ponerlo a prueba, digamos, en términos concretos. Eh, Otra de las cosas que he trabajado es sobre la implementación de normas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, son ensayos. Aquí vemos la fotografía de tres ensayos distintos que es para probar la ropa de bombero. Gracias a esto, nosotros podemos identificar justamente el grado de efectividad de la protección de la ropa de bombero mediante estos ensayos que son de térmico radiación y justamente tenemos que ver con cuando se compactan las distintas capas del traje bombero. O sea, quiere decir cuando el bombero, por ejemplo, está caminando sobre eh, brasas, se compactan las capas, por ejemplo, a nivel de la rodilla, y obviamente hay una transmisión mucho más eficiente del calor. Entonces nosotros ponemos a prueba justamente cuánto es la capacidad de aislación de dicho material o conjunto de materiales, de tal forma de determinar si el bombero va a estar protegido frente a ese flujo de calor. Esto es lo que tenemos al lado izquierdo. Al lado derecho tenemos ya lo que es también una transmisión de calor, pero ya utilizando un modelo en base a los materiales y utilizando la técnica de cuadripolos, que básicamente el problema de calor lo transformamos en un circuito de resistencia y voltaje, por así decirlo, en un análogo, y podemos hacer un estudio sobre las condiciones de borde. Esas son una de las cosas digamos, puedo señalar que hemos desarrollado con los alumnos. Hay otros temas y particularmente, como la presentación es corta, quisiera decir lo que realmente estamos haciendo ahora. Y en ese sentido les voy a mostrar un poco de qué es lo que estoy ahora. Y básicamente aquí tenemos distinta información que fue divulgada anterior de la universidad y justamente estamos trabajando en equipo junto al LICTEC en la implementación de distintas normas para el ensayo de la mascarilla y las protecciones faciales en esta emergencia COVID. Entonces, he aportado desde el punto de vista de mecánico en la implementación de las normas. Aquí tenemos distintas notas relacionadas, digamos, a lo que estamos realizando, pero les puedo mostrar un poquito más en detalle por ejemplo, hemos trabajado junto también al Centro de Innovación de la universidad. Entonces aquí tenemos un montaje mecánico que justamente este es el ensayo de penetración en sangre. Aquí se coloca la muestra, básicamente le hacemos chocar una sangre sintética y la probamos a distintas velocidades que van desde los 350 hasta los 500 centímetros por segundo, que simula cuando una arteria se revienta, y obviamente no tiene que traspasar la mascarilla para que la persona que la está utilizando esté protegido. Este es el más importante de todo, esto es la base de la certificación de la mascarilla, esto se llama una etapa de filtraje bacteriano. Entonces, básicamente acá en la parte superior tenemos un nebulizador donde nebulizamos justamente en una talla de 3 micras gotitas de agua que contienen bacterias y durante un minuto tenemos que hacer pasar 3.000 bacterias por la muestra que se coloca en este sector. Y abajo está un filtro de cascada. El filtro de cascada es muy particular, tiene una geometría muy especial, pero lo más importante es que él rescata todo el sistema respiratorio humano. Entonces, el filtro, hay una etapa
que tiene que ver con la boca, hay otra etapa que tiene que ver con los bronquios, y así hasta llegar hasta los alveolos, y por eso es que está dividido en 7 etapas. Entonces, estas gotitas que contienen las bacterias se van depositando en las distintas etapas, simulando qué es lo que sucede a escala pulmonar, y posteriormente son incubadas y se hace un conteo. Entonces, con eso nosotros lo podemos determinar, por ejemplo, la eficacia de la mascarilla frente digamos, a un aerosol que contenga bacterias, y obviamente esto se está haciendo además, ¿ok? Eso es una de las partes de las normas. Bueno, y nuestro punto de partida, lo tengo por aquí, básicamente es la norma, y aquí pueden ver la filosofía del filtro de cascada, y nosotros lo que hemos hecho es materializarlo, calibrarlo y obviamente certificarlo. Otro que está aquí, que es el elemento diferencial de presión, que es lo que mucha gente siente, que tiene que ver con la dificultad respiratoria que presenta utilizar la mascarilla, y obviamente está normado justamente cuánto es la presión diferencial máxima, y aquí podemos ver que está en la muestra, obviamente está prensada, y tenemos una bomba de vacío, y obviamente medimos flujo de calor y medimos la diferencia de presión que se genera en torno a la mascarilla, y obviamente somos el único laboratorio en Chile que actualmente estamos haciendo este tipo de certificación. Eso es lo más actual que estoy haciendo en términos de la pandemia. Ahora, eso me llevó justamente a replantear un poco todo esto que les mencionaba al principio, que son cosas bastante experimentales que yo desarrollo con los alumnos, que abarcan desde la mecánica hasta la electrónica. Aquí podemos ver justamente lo que es el sistema de control para una máquina tribulógica. Entonces, obviamente nosotros desarrollamos toda la electrónica de control de los distintos mecanismos mecánicos y sensores que tiene el dispositivo tribulógico. Y a la vez también aquí, por ejemplo, al lado derecho podemos ver una tesis que fue muy interesante, donde logramos reconstruir la trayectoria de un objeto desde las coordenadas eulerianas y no lagrangianas. Entonces, la verdad que hay bastante trabajo de tipo práctico, que generalmente yo llevo a cabo. Ahora, a nivel del magíster, yo dicto 2 cursos. Uno tiene que ver con conducción de calor y radiación de calor, que lo dicté hace 2 semanas, o sea, hace 2 semestres, perdón. Y justamente logramos cosas bien entretenidas, y ahí en ese caso no voy a entrar en detalle, pero sí hicimos un trabajo sobre radiación, donde lo que sí quiero entrar un poquito más en detalle es lo que estamos haciendo actualmente, ¿ok? Que es este curso que está aquí, que es el curso de metrología térmica y método inverso. Entonces, yo no, delante noté la presentación, es que estaba Felipe, que actualmente está cursando el curso, no sé si estaba Javier, pero justamente aquí tenemos el programa, también tiene una parte muy práctica, muy aplicada, y obviamente hablamos de los sensores, sistemas de adquisición, que también se refirió el profesor Jorge Acevedo en la primera presentación. No obstante eso, digamos, en el marco y el contexto COVID que tenemos ahora, y que estamos cada uno en su casa, lo estoy abarcando desde un punto de vista un poquito más teórico. Entonces, con ello hemos justamente hecho el análisis de parámetros, la obtención de los parámetros. Actualmente estamos viendo cómo se realiza el estudio de sensibilidad de parámetros, que el profesor Jorge Acevedo también mencionó. Y obviamente ahora queremos ir sobre los procesos y métodos inversos correspondientes. Entonces, uno de los cuales que a mí me interesa mucho, creo que lo tengo aquí en una presentación, que quiero reactivar, porque esto lo podemos hacer solamente con el computador y no requiere mucha aplicación, tiene que ver con el filtro de partículas. El filtro de partículas básicamente viene de una inferencia bayesiana, donde cada uno de los parámetros se establece de que tiene un sigma, o sea, cada uno de los parámetros tiene un error. Entonces, a partir del modelo que nosotros podemos desarrollar o tener sobre una situación física, hacemos un proceso estadístico para hacer una estimación inversa sobre el resto de las cosas que no conocemos. Entonces, me voy a colgar de esta presentación, obviamente no voy a entrar en detalles, pero quiero que quede un poco claro cuál es la idea de este filtro de partículas. Entonces, partimos con un experimento. Aquí voy a decir que tenemos una insonación sónica, o sea, por lo tanto tenemos una fuente de energía mecánica que está interactuando sobre una muestra. En estos puntitos que ustedes observan aquí son los puntos de medición de las temperaturas, debido a que la onda mecánica es absorbida y obviamente se transforma en temperatura.
Entonces, ese es el dominio donde nosotros estamos trabajando. Obviamente, vamos a considerar la matemática y el modelo que vamos a tener asociado. Entonces, lo importante es que experimentalmente están las curvas de temperatura. Ok. Posteriormente, utilizamos un modelo, que es el modelo directo, y tenemos que utilizar en este caso, por ejemplo, la ecuación de absorción, que se llama EPN, y obviamente un modelo de absorción de tipo de calor. Y obviamente en este caso nosotros tenemos un modelo también para la transformación justamente a partir de la presión mecánica que están generando las ondas que se propagan a través del medio y cómo se transforman a calor. Y obviamente también aquí hay un modelo. Y por lo tanto tenemos un modelo global de transferencia de calor. Entonces, a partir del el campo acústico, obviamente nosotros ahora podemos distinguir cómo va a ser esta fuente de calor, que obviamente no es homogénea, tampoco es puntual. Hay una absorción a medida de que la onda mecánica se propaga en el medio, entonces obviamente resulta ser en una ecuación un poquito más compleja. Entonces, una vez que validamos justamente en una simulación este modelo de transformación de onda mecánica a calor, podemos pasar al modelo, digamos, completo que va a pasar a través del sistema de filtro de partículas. Y aquí tenemos ya contemplado justamente el modelo completo íntegro. Consideramos las condiciones de borde. ¿Ok? Utilizamos el filtro de partícula y aquí podemos ver justamente el resultado, por así decirlo, está hecho para solamente la mitad de la muestra y no completamente. Entonces al lado izquierdo tenemos la simulación numérica y al lado derecho, a partir de los 4 puntos de medición, nosotros podemos reconstruir absolutamente el campo de temperatura en todo el dominio. Entonces eso resulta ser muy potente porque al finalmente yo puedo reconstruir y conocer la temperatura en cualquier parte del dominio a partir de 4 puntos que fueron tomados y mediante el modelo nosotros podemos hacer la estimación del campo de temperatura para cualquier tiempo en el experimento. Entonces resulta ser muy potente en términos de método inverso, porque en general la filosofía del método inverso es que nosotros podemos realizar mediciones en alguna parte del experimento de la situación física que estemos estudiando. Pero muchas veces la condición de borde no la podemos medir. Un ejemplo concreto de eso es que, por ejemplo, si nosotros estamos en un horno de fundición, nosotros tal vez podemos medir la temperatura a 3, 4 o 5 centímetros de la pared del horno, pero no lo podemos medir directamente en la pared, porque obviamente si colocamos un sensor ahí se destruye. Entonces, de forma indirecta o en forma inversa, tenemos que inferir cuál es la condición de borde. Y esa es la potencialidad de la metodología. Es ampliamente utilizada en ingeniería justamente porque nos aporta información donde generalmente no la conocemos. Y eso obviamente lo hacemos a través de un modelo. Y es para allá donde estamos apuntando el curso que estamos realizando actualmente con Felipe y Javier. Eso es lo que yo le puedo mencionar un poco en términos de las actividades, ¿ok? En términos de laboratorio, ¿ok? Obviamente nos dedicamos a la transferencia de calor, la termografía infrarroja, análisis inverso, optimización de procesos, que justamente esto es el estudio de parámetros que también enseñó el profesor Acevedo. Obviamente tenemos todo lo que es necesario para llevar a cabo todas estas aplicaciones y por lo tanto tenemos los sistemas de emisión y los sistemas en movimiento, por así decirlo. Entonces, en general, el trabajo es bastante aplicado. Ahora, con respecto como lo señalé al principio, yo soy bien disperso, a mí me gustan muchas áreas de la ingeniería, me gusta la ingeniería aplicada. Y, y, y no solamente me gustan las líneas que ya tengo, sino que también yo estoy dispuesto a recibir de parte de los interesados del magíster si hay alguna línea que se acople con el perfil de egreso, pero no sea una temática que ustedes hayan observado en las presentaciones, que por supuesto la podemos discutir y obviamente yo quedo abierto también hacia alguno alguno tiene un interés propio en algún tema que está relacionado con el magíster como para realizar la tesis. Así que eso es lo que yo podría señalar.